Bueno, vieron que cuando uno termina un año, es necesario hacer una reflexión. Y no estábamos terminando un año, pero creo que después de un 2020 largo y un 2021 que arrancó bastante intenso, es momento de hacer una parada y hacer una reflexión en medio de la pandemia. Seguramente va a ser necesario seguir haciéndola, pero eh, hoy les traigo esto. El tema se llama Más allá y más acá y es justamente esto, una reflexión en pandemia. Y bueno, ah, bueno, les cuento que leía en estos días cuando Leticia dio positivo a COVID, que empezamos con el aislamiento, me encontré con una noticia en las redes. eh, Sigo a un par de personas que me parecen muy interesantes. Uno es un teólogo cordobés y otro es un músico colombiano. Y me llamó la atención que los dos compartían algo en relación a la partida de la patria celestial de un teólogo. Y veía el 27 de abril a Lucas Magnin, teólogo y músico cordobés, que decía hace un ratito nomás, René Padilla se fue a la presencia del Señor, lo vamos a extrañar un montón. Y la verdad que he oído nombrar a René Padilla, pero no he leído ninguno de sus libros. Y les cuento lo que leí. No he leído ningún libro, pero digamos lo que leí sobre él. René Padilla fue un teólogo evangélico, nació en Ecuador, creció en Colombia y en los 60 se instaló en Argentina. Y justamente el 27 de abril él falleció en Buenos Aires. Y decía Santiago Benavides, el músico colombiano, agradecido por la vida de René Padilla, para quienes no sepan, es en buena medida a él a quien debemos una noción que por extraño que nos parezca no era común en la iglesia evangélica hace 50 años, que el evangelio afecta a todas las áreas de la vida y no concierne solamente a lo que pase con nuestra alma en el más allá. Y por lo tanto la misión debe hacerse integralmente. Y es justamente esto que leí, esta noticia que me enteraba sobre la partida de René, en realidad el comentario de Santiago Benavides, el que me hizo reflexionar en algunas cosas y lo subrayé ahí, y justamente quería iniciar esta reflexión partiendo de eso. Santiago Benavides, de lo que compartió, dijo esto, que ahí lo pueden ver en la pantalla. El Evangelio afecta todas las áreas de la vida y no solamente el más allá. Y más allá de que, bueno, eh, dicen que esto es algo que René Padilla contribuyó a que se entendiera en Latinoamérica, más allá de René, más allá de Lucas, más allá de Santiago, quería reflexionar en esta declaración, que el Evangelio afecta a todas las áreas de la vida y no solamente el más allá, y la misión debe hacerse integralmente. Esto, mientras estas me daban vuelta en la cabeza, repasaba un poquito mi experiencia como cristiano y pensaba y entendía algunas cosas de la iglesia en la que me crié, en la iglesia en la que nací de nuevo, en la que me hice cristiano, y les cuento lo que pasaba. Los domingos regularmente no había un mensaje o sea, no era tan común que ver una reflexión eh, en relación a la vida cristiana en general, sino que muchas veces y muchos domingos reiteradamente se predicaba el Evangelio estilo plan de salvación. En el público normalmente había gente cristiana y vez tras vez a los cristianos se les explicaba el plan de salvación. Había también un énfasis desbalanceado en los últimos tiempos. Es necesario hablar de los últimos tiempos, Cristo viene, pero había como, bueno,
como un enfoque demasiado en el futuro, exagerado en el futuro, sin pensar en mi presente hoy. Había poco o nada de una sana introspección, o sea, una mirada crítica hacia qué pasa en mi vida todos los días, en relación a lo que Dios me pide, la fe, las luchas. eh, Había poco o nada de vínculo práctico entre mi andar diario y mi rol en el plan global de Dios. O sea, no ¿cómo afecta el Evangelio mis lunes, mis martes, mis miércoles? ¿Cómo afecta el Evangelio el trabajo o sea, qué relación tiene el plan de Dios con el trabajo que elijo, con la carrera que quiero estudiar, con la persona con la que me voy a casar? Sí, sabíamos, se explicaba, como bien dice la Biblia, los consejos en relación a la pareja, bueno, todo eso se sabía, pero no se explicaba eso. Eh, y como resultado, esto pude reflexionar, después de muchos años había una disociación entre el futuro eterno y la vida terrenal, y es lo que justamente el nombre que le da eh, a este tema que estamos viendo hoy, esta reflexión entre el más allá, como se le dice comúnmente a lo que viene después de la vida acá, y lo que le he puesto como el más acá, el presente. Eh, Pude entender que en realidad esa iglesia y otras, cada iglesia, a ver, tiene sus áreas fuertes y sus áreas débiles, no es para señalar a esa iglesia, pero pude entender qué pasaba en esa iglesia y que tiene que ver con el segundo punto que al principio de la placa dice, que era solamente, como decía Santiago Benavides, un énfasis único en el más allá. Y yo no puedo saber cómo era 50 años atrás la iglesia evangélica porque no llego a los 50. Pero bueno, tomando esto que dicen algunos y que creo que continúan en algunas iglesias, es un énfasis solamente en el más allá. Y lo veía, lo percibían alguna gente como, bueno, Jesús vení pronto, no era a ver, ese anhelo gozoso, era una mezcla de ese anhelo gozoso de que Jesús venga con el sacame de acá que no aguanto más. Cuando lo que nos mencionaba acá Santiago Benavides, que el Evangelio afecta a todas las áreas de la vida, y lo que quiero que reflexionemos es cómo nos afecta en el presente. Y bueno, entre todos estos pensamientos y estando aislado y habiéndome contagiado, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Y en esta pandemia, en algún momento se me cruzó el fallecimiento de mis dos amigos eh, en marzo. Eh, Tuve mucho miedo cuando me dio el pico de depresión y sentía todo un dolor que me daba vuelta por la cabeza y tuve conciencia de que podía partir. La verdad que tuve miedo porque si eso se agravaba, podría haber fallecido porque con este virus no se sabe. Y bueno, con mi hipertensión como factor de riesgo, en ese momento fui consciente un miércoles a la noche de que podría partir en cualquier momento y muchas cosas se me cruzaron por la cabeza. A eso en esta pandemia le sumamos la incertidumbre social, económica, un ritmo de vida de cómo eran las cosas antes de la pandemia que parece lejano para volver. Entonces todo esto es como si lo metiéramos todos estos ingredientes en una batidora, me hizo pensar en el más allá, en el futuro y en el más acá. Así que la propuesta para hoy, después de la introducción un poquito larga, es que podamos reflexionar sobre el vínculo entre estos dos aspectos de la vida, el futuro, el más allá, y el presente, el más acá. Y en lo que tiene que ver con el presente, con nuestra vida en esta tierra, dos aspectos que tienen que ver con la madurez y con el rol de cada uno en el plan de Dios. Y este esquemita que ven acá es lo que vamos a compartir ahora en este ratito. El futuro primero, el más allá, y el presente, el más acá. En cuanto al futuro, el más allá, sabemos que tenemos una existencia eterna en dos variables. O sea,
existencia eterna. Desde que llegamos o no llegamos a este mundo, y me refiero con aquellos que no pueden ver la luz, que se engendran en un vientre y que por una u otra razón no llegan a ver la luz de este planeta, pero para ellos y para nosotros hay una existencia eterna. El punto es dónde la pasamos. Sabemos que sin Cristo, y por pasajes muy conocidos que ahí están mencionados, Juan 3:16, Romanos 3, Romanos 6, sin Cristo hay una eternidad sin Dios, y es un destino por defecto para todo ser humano. Estamos por herencia, por práctica, condenados a vivir sin Dios. Y la otra opción, la otra variable, es que en Cristo podemos tener eternidad con Dios, que es el destino para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, reconocen que necesitan invitar a Cristo a su vida para restablecer una relación con Dios. Eso lo sabemos. O sea, por lo menos los que hace tiempo, bueno, nos congregamos en Humo San Juan, conocemos. Si hay alguno conectado por primera vez o que no tiene muy en claro esto, estaría bueno que le pida a un conocido, alguien de la iglesia, amigo que lo haya invitado, a repasar esto. ¿Cómo es esto de que puedo tener una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios? ¿Qué significa la obra de Cristo en la cruz a mi favor? ¿Cómo puedo yo apropiarme de esa obra? Ese es el más allá en el que los que hemos tomado una decisión por Cristo estamos felices, eh, y no porque seamos buenos, sino porque somos malos, pero por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, hemos podido entender que nos teníamos que arrepentir, y sabemos que por su palabra tenemos un futuro eterno con Él. Pero la realidad, por lo menos en mi experiencia, no sé en la de ustedes, pero en estos días se me ha hecho difícil tener presente mi eternidad con Cristo. Es como que, bueno, esto que decía al principio cuando veíamos las canciones sobre la memoria. Tenemos memoria frágil, y más a veces en la angustia o en situaciones, la memoria se vuelve más frágil y nos olvidamos. Y un par de pasajes les comparto como para que recordemos nuestro futuro. El Salmo 102 dice, que lo tienen ahí en la pantalla, 102, 11 y 12, dice el salmista: mis días son una sombra que se alarga, y me voy secando como en la hierba. Tú, en cambio, oh Yahvé, permaneces para siempre. Tu nombre pasa de generación en generación. Y esto es un consuelo, saber que Dios está por encima de todo, y que nosotros pasamos, nuestros abuelos pasaron, nuestros hijos van a pasar, pero el Señor permanece para siempre. O sea, el hombre tiene corta vida en la tierra, es efímero, pero el Dios permanece para siempre. Y Él está estable, a Él Él no tiene una economía inestable, no tiene una salud inestable. No es cambiante, no es una persona, Dios no es alguien en quien que nos produce desconfianza. Dios es estable, confiable, y eso nos debe tranquilizar. Tenemos que aceptar esto en fe, en el corazón, recordarnos y tener esa fe que nos permita descansar en esto. El Señor está por encima de todo. Y otro pasaje interesante en cuanto al más allá, Jesús dijo en Juan 6:39, hablándole a los judíos que no creían: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y Jesús no va a perder a ninguno de los que van arrepentidos a Él. Una vez me pasó cuando vivía en Mendoza, que mi papá me mandó una encomienda, y en el medio del camino, cuando ya estaba la encomienda en Mendoza, los de la encomienda se bajaron a dejar un paquete, dejaron la puerta abierta y se robaron varias cajas, entre esas la que me tenía que llegar a mí, con unos libros que
hasta el día de hoy no pude recuperar. Eh, y con Jesús no va a pasar eso. No somos encomiendas que Jesús va a perder. Uy, desde que tal persona recibió a Cristo hasta el día que estemos en el cielo, uy, se me perdieron un par. No, no somos una encomienda que se puede perder. En Jesús tenemos seguridad de que si le hemos entregado nuestra vida, nos hemos arrepentido, vamos a estar un día con Él y disfrutar de lo que es su gloriosa presencia. Esto en cuanto al más allá, y, y, y en estos días la invitación es entonces a recordar. Estos son nada más un par de pasajes, pero repasar la Biblia, recordar lo que tenemos en Cristo, de que hemos sido rescatados, de que a pesar de la situación en la que estamos, hay un montón de cosas en las que la estamos pasando mejor, y eso tiene que ver con el haber arreglado nuestras cuentas con Dios, el poder eh, elegir seguir a Dios y que nuestra vida sea mejor, nuestra vida de manera integral. Y ahora pensemos un poquito en el presente, en el más acá. Así como se usa la frase el más allá para el futuro, pensemos en el más acá. Y yo, bueno, en esto de estar con COVID, de ver a gente partir, de ver el cierto caos social y de la posibilidad de que yo también partiera, me replanteé muchas cosas y las crisis son situaciones difíciles, tiempos de replanteo. Y algunas preguntas anoté para que cada uno nos hagamos. ¿Estoy invirtiendo bien mi vida? Si Dios permitiera que mañana muera, ¿hice lo que Él esperaba que hiciera? ¿Le dediqué tiempo a las cosas importantes como las relaciones familiares, interpersonales, por ejemplo? ¿He sido parte del engranaje de Dios para rescatar este mundo? Y, y está bueno que sigamos pensando en estos días en estas preguntas. ¿Cómo estoy invirtiendo mi vida? Para ver si hay cosas en las que tengo que cambiar. Por lo menos en mi vida sí. Desde el interior hacia el exterior y que se manifieste en qué hago con mi vida, en el trabajo, en el estudio, en la familia. Y pensando, dejando ahí esas preguntas colgadas para que nos hagamos, quiero revisar dos ítems que son relevantes en esta vida terrenal. Y uno es la madurez. Eso que yo les conté que no se tocaba mucho en la iglesia en la que crecí, pero que es muy importante. Y hay muchísimas, podemos agarrar la Biblia y está de principio a fin con pasajes que tienen que ver con el crecimiento, con la madurez, con cambiar, con ser distinto. Y solamente tomo uno de ejemplo, Filipenses 2, 14 y 15. Dice así, dice Pablo, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre las cuales resplandeceréis como luminares en el mundo. Y este pasaje me tocó particularmente porque yo siempre me quejo, y más en estos días, eh, he tenido muchas excusas para quejarme, por ejemplo, en relación a la educación, a las decisiones que se toman, y me sale como un reflejo. Me anda mejor el reflejo de la queja que el reflejo rotuliano, el de la rodilla. Es más fácil que me queje a que tenga otros reflejos. Seguramente en parte por mi herencia cultural, por ser de la ciudad de Rosario, que tristemente nos quejamos con facilidad, y en parte por culpa mía, porque soy así. Eh, pero me pegó bastante y pensaba, dice acá Pablo, hacer todo sin murmuraciones, sin discusiones. O sea, en otras palabras, deja de pelear, de discutir. ¿Para qué? Para que podamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. O sea, si Hernán deja de
permite que Dios controle la queja instantánea, las discusiones, las peleas sin sentido, las guerras, las batallas sin sentido, entonces puedo lograr la sencillez que Dios pide. Y, y puedo ser sin mancha en medio de una generación que se queja, que es mala. Y dice ahí que puedo resplandecer como una luminaria. Si nosotros permitimos que Dios nos cambie en cuanto a nuestra forma de ser, o sea, no en la esencia, porque Dios nos ha diseñado de determinada manera, pero sí en cuanto a prácticas y actitudes que nos complican la vida y que nos llevan a pecado. Si permitimos que Dios nos madure en esas cosas que cada uno tenemos, en esas áreas débiles que son distintas en unos y en otros, entonces ese cambio va a ser notado por la gente y podemos ser luz. En medio de gente que no tiene la posibilidad de cambiar, o que puede ser algunos cambios, pero efímeros. Entonces, mi madurez tiene que ver, o sea, y que yo permita que Dios me ayude a crecer, tiene que ver con el evangelismo, con cómo, con ser luz, y es una buena base para predicar el evangelio. Y el otro aspecto que quería que pensemos en relación al presente, el más acá, a mi rol en el plan de Dios, mientras está acá en vida en la tierra, eh, tiene que ver, bueno, con lo que Dios, con lo que Cristo dejó. Mateo 28, 19, 20, que es muy conocido, en cuanto al plan de Dios. Jesús dijo, yendo pues discipulad a todos los gentiles, o a las naciones, como dicen algunas traducciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Entonces, ¿cuál es mi lugar en el plan de Dios para la humanidad mientras esté acá en la carne? Es Mateo 28, 19 al 20. En palabras que usamos nosotros, es evangelizar, ¿qué es? Es compartir sobre la obra de Cristo en la cruz, es discipular, acompañar el crecimiento de los nacidos de nuevo, acá y en el otro lado del mundo, lo que le llamamos la obra misionera. O sea, el plan de Dios es que la gente sea salva. Mi rol es, así como hizo Cristo con los 12, compartirles las buenas nuevas, a los que tomen una decisión, ayudarlos a crecer y enseñarles que hagan lo mismo. Y que esos puedan compartir en el lugar donde están, en la región donde están y, por qué no, en el otro lado del mundo. Mi rol, lo que hago en la semana, tiene que ver con esto. Y pensaba también en Filipenses. Pablo dijo, Filipenses 1, 21 al 24, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera, no sé entonces qué escogeré. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de soltar amarras y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Pablo tenía equilibrada la balanza entre el más allá y el más acá. Él sabía que estar con Cristo es muchísimo mejor, lo anhelaba el momento de estar delante de su Señor. Y es absolutamente sano eso. Pero a su vez, anhelaba, a pesar de lo que pasó acá en la tierra, lo que le costaba, anhelaba quedarse acá para poder contribuir a la obra de Cristo, de discipular a la gente, que entienda el Evangelio, que nazca de nuevo, que pueda crecer, que pueda compartir con otros. Él veía necesario. Entonces, eh, para que podamos balancear, tener un sano equilibrio entre el más allá y el más acá, anhelemos fervientemente la venida de Cristo y anhelemos fervientemente aprovechar el tiempo que estamos en la tierra para invertir en la obra, en la obra de salvación, como dice otro texto, que somos embajadores. Y, y algunos ejemplos de qué significó
el plan de Dios, involucrarse en el plan de Dios, eh, como algunos del Antiguo Testamento, pero porque el plan de Dios de principio a fin fue rescatar al hombre, restablecer lo que se rompió en Edén cuando el hombre se separó de Dios, y la revelación fue progresiva, y a través de lo que nos llegó, que tenemos en el Nuevo Testamento, entendemos después de la obra de Cristo el plan completo. Pero vemos distintos personajes, distintas personas en la Biblia, para los que participar en el plan de Dios fue algo distinto. Para Abraham, participar en el plan de Dios fue dejar el primer mundo de su época y viajar sin una idea clara de su destino, viviendo en la dureza del desierto, con la bendición de que luego Dios se manifestó a su descendencia. Para José, participar en el plan de Dios fue seguir creyendo en Dios mientras era vendido como esclavo por sus propios hermanos, para luego poder dar testimonio del Dios único y verdadero a una nación perdida en el politeísmo. Siguen encontrando tumbas egipcias y siguen encontrando toda la adoración a los dioses buenos. José, la vida, José, su experiencia, él permitió que Faraón y toda una nación escuchara hablar del Dios que nosotros tenemos. Para Job, participar en el plan de Dios fue sufrir grandes pérdidas y angustias, caminando al filo de la muerte, pero para que su historia sobre Dios y el sufrimiento terrenal sirva a millones de personas a través de los años. Para Ruth, participar en el plan de Dios fue hacerse cargo de su suegra, sufriendo la viudez de ambas, para luego llegar a ser del linaje del que vendría el Mesías. Para Daniel, participar en el plan de Dios significó ser arrancado de la clase alta de su país, donde estaba bastante cómodo. No tenía wifi ni Netflix, pero tenía todas las ventajas de pertenecer a la nobleza, pero llegó a ser un esclavo en otra cultura. Pero eso para que el Dios único se manifestara a otra nación perdida en el politeísmo. Y así podríamos seguir hablando. Para Jeremías, participar en el plan de Dios significó experimentar una arrasadora conquista militar extranjera. Y quizás él no vio todos los beneficios de la obra de servir a Dios, pero seguramente los va a ver en la eternidad. Como tantos héroes héroes de la fe que se ven en el libro de Hebreos. Para Pedro y Pablo participar en el plan de Dios significó morir como mártires al final de sus vidas, pero luego de haber evangelizado a tantos y de tal manera que ese impacto nos ha alcanzado a nosotros 20 siglos después. Entonces, como final, para cierra esto, preguntas: ¿qué voy a hacer hoy, yo, vos, cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer hoy, 2021, ante este panorama desolador de pandemia? ¿Cómo voy a vincular mi vida entre el más allá y este más acá que nos toca vivir hoy? Seguramente teníamos planes de lo que íbamos a hacer. Yo siempre hacía bromas con Leti de decir, bueno, yo voy a vivir hasta los 100 años. eh, y está bien planificar, decir me gustaría hacer tal cosa. Pero bueno, con este panorama de que en realidad hay cosas que quizás no se nos den, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Cómo voy a ver el plan de Dios en medio de mis actividades y rutinas esta semana? Llevémoslo a lo concreto. En lo que haga esta semana, ¿cómo voy? ¿Qué relación va a tener el plan de Dios? Y acá algunas sugerencias para este tiempo de pandemia y para poder procesar esto. Sugerencias: orá, aunque no tengas ganas, porque a veces nos puede pasar. En medio de la angustia no tenemos ni ganas de orar. Habla con Dios, contale tus angustias con sinceridad y pedirle nuevas fuerzas para enfrentar esto. Lee la Biblia, aunque no tengas ganas. Mira a Jeremías llorar en las ruinas de Jerusalén. Contagiate la esperanza en el Dios vivo y grande que expresaban esos salmistas angustiados. Y es algo muy raro, porque en el medio de la angustia es como que tenían momentos de luz, de angustia, momentos de gran fe,
hablando de Dios, pero estaban en angustia. Entonces, viendo que ellos pasaron también angustia, podemos renovar nuestra mirada sobre el Dios grande. Y preguntarle a Dios qué quiere que hagas en tu paso por este mundo. ¿Qué cosa querés corregir? No nos conformemos con esperar sentados el más allá, que va a ser glorioso. Aprovechemos el tiempo que tenemos acá. No sé cuánto nos va a quedar, no sé cuánto nos queda cada uno. Quizás podamos vivir muchos años como pensamos, quizás no, pero seamos conscientes que en el plan de Dios hay vidas en juego. Hay gente que no conoce el Evangelio, que no es salva, y nosotros podemos ser un engranaje importante en el tiempo que nos queda vivir en la tierra. En realidad el plan de Dios es fantástico y funciona con o sin nosotros. El punto es si nosotros vamos a poder disfrutar de los beneficios de participar en el plan de Dios. Así que el Señor nos acompañe, nos dé fuerza en este tiempo de pandemia, que pueda renovar nuestras fuerzas y que como, como esa comunidad, ese grupo de creyentes que pertenecemos a un San Juan, que podamos fortalecernos unos a otros y que el Señor nos permita seguir caminando con fe y con confianza en lo que tenemos por delante. El Señor nos bendiga.